Un minuto de silencio para todos los que se están perdiendo este partidazo entre Japón y Francia, por favor. 3 goles anulados, un expulsado, un penalti en contra, el árbitro es un amigo personal de los franceses y con todo eso apenas van ganando 3-2 los franchutes. Apenas empieza el segundo tiempo, veamos qué pasa. Bueno gente, hoy en otro resumen anime, Supercampeones capítulo 22. It's showtime. Minuto 7 del segundo tiempo, 3-2, por mucho que lo piense, no hay nada que pueda hacer el árbitro esta vez para anular el gol. Bien, hay moral para que Japón aún pueda remontar el partido. Pierre está impresionado por el estilo combativo y colaborativo del juego japonés, siempre dispuestos a ayudar a sus compañeros. No den por muerto nunca a Japón, que remontó un 3-0 contra Argentina, piensan desde la tribuna. En fin, volvamos al juego. Pierre avanza con el balón y la pareja de oro se une para frenarlo. Misaki y Oliver cometen el error de hacerle una entrada doble, cambiando la táctica de antes, que era primero uno y luego el otro. De esa manera Pierre los deja atrás con un salto muy fácil. Hyuga también se tira una planchita y también queda regado. Pierre lo salta y hace su tiro deslizante aéreo. Richard, alias Wakachimatsu, analiza el efecto y agarra el remate. Por fin una buena, Richard. Una buena. La cosa es que Francia no para el asedio y en su presión alta recuperan el balón nuevamente. Esta vez Napoleón se combina con su capitán para pasar la defensa japonesa. Napoleón medio choca con Izawa, que lo marcaba personalmente, y el francés queda libre para sacar su potente tiro del cañón, casi a quemarropa. Pero otra vez Richard vuela que vuela y logra detenerlo con su mano derecha. El pequeño detalle es que da rebote. La defensa japonesa duerme y el delantero de relleno francés toma el rebote y pone el partido 4-2. Se acabó todo. Pero momentico. ¡No gol! Casi que no le dan una a Japón. Al parecer el árbitro tuvo un problema con el pago de sus honorarios y empezará a pitar correctamente. O bueno, eso me lo inventé, pero creo que así será. Ah, y se me olvidaba, anuló el gol porque Napoleón medio tocó a Izawa, que al principio no parecía tan serio, pero resultó con una lesión bien grave, con sangre incluida. Por eso lo anuló, porque vio sangre. Pero bueno, afortunadamente Japón tiene a Mizugi en el banco, que está desesperado por entrar y le ruega al entrenador jugar por lo menos 20 minuticos del partido en la defensa. No se diga más, entra Mizugi. Y ahora sí ténganse perros porque se viene el príncipe de cristal. Aunque algo de lo que nadie se percató fue esto. Richard se resintió de su lesión en la mano derecha, pero veamos cómo evoluciona eso más adelante. Como les decía, Mizugi se encargará de coordinar la defensa y de controlar a Napoleón. Por su parte, Oliver sale decidido a retar a un duelo a Pierre, cara a cara, 1 a 1. Capitán versus capitán, 10 versus 10. Francés versus Japón. Bueno, ¿ya? Ok, ya. Bueno, me voy emocionando. Veamos quién es mejor. El plan de Oliver es destruir la moral de Francia ganándole a su mejor jugador. Usted es diabólico. Sí, ahí lo ven con su cara de yo no fui, pero Oliver es un hijo de su grandísima progenitora. Ah, pero antes del duelo nos meten justo unas cuantas escenas de recuerdos de Pierre y su no tan dura infancia, porque su familia es multimillonaria y como sufrió demasiado, ojalá se note mi tono de sarcasmo, dice Pierre que sufrió mucho porque lo trataban diferente por ser millonario. Hasta que encontró el fútbol, donde todos somos iguales. A menos que te llames Pierre, juegues en Francia, seas el capitán y juegues un torneo de local. Ahí todos te ayudan. Es gracioso porque es verídico. En fin, en el versus de capitanes, sorpresivamente nuestro protagonista pierde, lo que le permite al franchute comenzar un ataque rápido con Napoleón. Pero Mizugi está en el campo, grandísimos perros. Y también se sabe la del fuera de lugar. No va a ser tan fácil pasar la defensa con él en el campo. Tsubasa de inmediato vuelve por su revancha e insiste en el frente a frente contra Pierre. Pierre no entiende por qué el japonés insiste tanto, pero acepta el duelo. Oliver aumenta su velocidad y saca su mejor regate. Pasa al rubio francés, a uno que otro francés de relleno y les propina un tiro con efecto desde la M misma. Para empatar esta mierda de una vez por todas, 3 iguales. Tómalo. Minuto 15 del segundo tiempo, con uno menos, no lo olviden, uno menos, Japón empata el partido. Como en el vestuario no hay televisor ni radio, porque son pobres, Takeshi corre a contarle a Soda que empataron, para que deje de llorar.
En el campo la moral de Pierre está por el piso y los franceses parecen liquidados emocionalmente. Aunque la ventaja de ser locales es que tienes la energía del público a tu favor. Todo ese apoyo los despierta y renueva el ánimo francés, los cuales planean seguir con sus ataques con la esperanza de que Japón se canse en algún momento. ¡Demonios, Gum! ¡Eres realmente un genio! Sí, bien pensado y es un buen plan, pero el guión no lo va a permitir. En uno de esos ataques, Napoleón logra conectar nuevamente su tiro de cañón. Esta vez, Richard lo detiene con las dos manos. Fácil, dirían todos. Pero el arquero sigue preocupado por su lesión. Recuerden que Snyder le volvió mierda a su mano derecha con un tiro de fuego en el enfrentamiento amistoso del principio de la gira, que no parecía tan amistoso el partido. Como sea, el juego se vuelve una guerra en la mitad del campo donde nadie es dueño de la posición, hasta que cae en los pies del 10 japonés, que se une a Misaki en un juego de paredes. Logran dejar atrás a Pierre, que sigue de cerca la marca de Misaki, pero en plena persecución Pierre se resbala. ¡Ay, pero qué idiota! Misaki aprovecha su momento y saca un centro rasante para que Hyuga liquide con su tiro del tigre. Sin embargo, el balón se frena por la lluvia. Háganme esa. Nani, dice Hyuga. ¡Nani! Sígueme para más frases en japonés. El 9 japonés no logra volver a tiempo, balón entonces para Francia, más específicamente para Napoleón, que tiene una de las últimas oportunidades del partido. Y lo que nadie se esperaba es que todavía hay un movimiento que nadie conocía, la Torre Eiffel. ¡Ulala, señor Francis! ¿Y cómo no? Sí, la Torre Eiffel. Movimiento especial que no será revelado en este capítulo y que si no viste el manga como yo, no tienes ni puta idea en qué consiste. De momento, gente, suscríbanse que me ayudaría un montón y ya saben, este fue otro resumen de Supercampeones capítulo 22. Denle un like bien brutal, comenten, compartan, activen campana, toda la cosa. Muchas gracias por ver el video y hasta el próximo resumen.